Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la parte del mundo que nos encontremos. El doctor Javier Morales. Hoy me encuentro en los estudios de Vision Learning, acá en el edificio El Hila. Vamos a estar hablando en el podcast hoy de los psicópatas en las empresas, los psicópatas en las organizaciones. Entonces, la gente... De momento lo que se le viene a la mente son todos estos episodios de Netflix como una persona corriendo por la empresa cortando cabeza. No. Vamos a hablar de temática que pasa constantemente en las organizaciones que en ocasiones pues no se identifican. Bien, un psicópata o un sociópata, ¿verdad? Vamos a hablar desde la ciencia, ¿verdad? Nuestro podcast siempre va a estar involucrado en la temática de las neurociencias, la psicología, el aspecto jurídico, el aspecto organizacional, de la conducta organizacional, ¿verdad? En la temática de la psicología jurídica organizacional creada por este servidor. Entonces, ¿qué es un psicópata, un sociópata en la organización? Mire, siempre que traigo esta temática, la gente le digo, bueno, pues identifiquen esos psicópatas o esos sociópatas en su empresa o en su organización, ¿verdad? Y una organización es 2 personas o más constituidas con un propósito particular. Así que en ese tema, en mi caso que viajo el mundo tocando estos temas, la gente me dice, mi empresa está llena de eso. Pues sí, déjeme explicarle. Los estudios, la literatura dice que dependiendo de la población de la organización, hay de un 3 a un 7% de estas conductas sociopáticas en sociedad, y por ende la gente que está en sociedad tenemos que entender que también implica la integración a nuestras empresas y a nuestras organizaciones, ¿verdad? A esa conducta antisocial, ¿verdad? Ya definida psiquiátricamente o psicológicamente. Así que, bueno, doctor, pues, ¿qué rayos vamos a hacer si tenemos que trabajar con psicópatas o sociópatas en la organización? ¿Qué rayos podemos hacer si los tengo en la organización? ¿Qué rayos podemos hacer para identificarlos? ¿Cuáles son las conductas dentro de la organización, dentro de las patologías o conductas psicológicas de estas personas? ¿Verdad? Estas son las preguntas que la gente a diario se hace. ¿O cómo podemos identificarlo? ¿Verdad? Entonces, bueno, esto va dirigido, importante, volvemos, como cualquier otra organización, va dirigido a supervisores, a gerenciales y principalmente el personal que se dedica al área de reclutamiento o al área de recursos humanos, ¿verdad? Tenemos que cambiar los paradigmas procesales en ese elemento de reclutamiento. ¿Por qué? Cuando usted evalúa, ¿verdad? Usted haga una introspección, las veces que ha buscado trabajo o las veces que le han solicitado el proceso de documentación y evaluación dentro de una organización, ¿qué requieren? Bueno, pues se enfocan principalmente, ¿verdad? Podría decir, generalizando las estadísticas, como un 80% sus competencias, ¿verdad? Si usted lo van a reclutar para ser un gerencial, pues que usted tenga las competencias de gerencial, ¿verdad? Que tenga la experiencia, que tenga la educación, etcétera, etcétera. Y ya luego, pues, otros criterios generales de liderazgo, etcétera, que podrían ayudar en la posición. Pero en el proceso de reclutamiento, ¿verdad? De los aspectos que nosotros trabajamos en nuestra oficina, en CCG, Psiquelegalis, el tema de la psicología jurídica organizacional, ¿verdad? Y forense es ya en ese proceso de reclutamiento las implicaciones legales y conductuales de estas conductas antisociales. Así que sería pertinente, que es lo pertinente que hacemos en nuestra oficina, entonces identificar, ¿verdad? Con
con entrevistas forenses, pruebas psicométricas, etcétera, identificar estas patologías o estas conductas antisociales en ese proceso de reclutamiento, porque eso sería el elemento preventivo. Porque, déjeme ponerle un ejemplo, usted va a tener, en mi caso, trabajo delitos financieros, mi área de especialidad como psicólogo industrial y psicólogo jurídico son los delitos de corrupción, lavado de dinero y fraude. Pero ya más adelante hablo sobre eso. Así que si vamos en esa psicopatía o esa sociopatía, que la persona tenga un enfoque más en esa patología, un impulso sexual. Entonces vamos a tener dentro de la organización las tendencias, ese estímulo a una persona que va a ser el hostigador sexual probablemente de la organización. Quizás el violento de índole sexual dentro de la organización, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Puede ser una persona que se va a proyectar o reflejar violenta dentro de la organización. Entonces, tenemos que entender que la organización, nuestra área de empleo, etcétera, donde trabajamos 5, 6, 7, 8, 10 horas, es nuestra área de espacio y debe haber, ¿verdad?, paz mental. Debe haber un área, ¿verdad?, de trabajo que sea adecuada, ¿verdad?, a la salud mental y física de los empleados. Entonces, si tenemos un empleado con estas tendencias constantemente, pues probablemente se va a provocar ese tipo de violencia. No necesariamente, ¿verdad? Pero es la tendencia. Entonces, tenemos que minimizar las tendencias de riesgo en nuestra empresa, en nuestra organización. Así que comenzamos, ¿verdad? En las preguntas que mencioné al principio, comenzamos en esa área preventiva con el reclutamiento, pues más allá de las competencias, identificar estas psicopatías y sociopatías, ¿verdad?, que pueden afectar la organización. Ya dentro de la organización, ¿verdad?, ya las personas que trabajan dentro de la organización y ocurren sucesos que puedan estar desde el área forense identificados con estas conductas, pues entonces volvemos, hay que hacer un análisis forense desde el aspecto psicológico de cómo se proyectan esas tendencias y esa conducta de la organización o la situación que pasó, ¿verdad? Desde el aspecto psicojurídico, la evidencia y los hechos que tenemos que analizar desde una perspectiva de teorías psicológicas, analizar la conducta de las personas involucradas, víctima, victimario, y entonces, ¿verdad?, con el área legal o las personas con las competencias pertinentes desde el aspecto laboral, identificar cuál es el proceso a llevar a cabo, identificando, ¿verdad?, esos criterios de esas conductas, que sería ese análisis desde el aspecto de la psicología forense, identificar estos parámetros dentro de esa conducta. Bueno, ya en la fase final, pues entonces, ya cuál sería el proceso de despido o cuál sería el proceso de reinserción dentro de la empresa o cuál sería el proceso de ese traslado de esa persona quizás a otra región, etcétera, ¿verdad? Es identificar el elemento preventivo en el reclutamiento, situaciones particulares que pasan en la organización desde el enfoque de la psicología jurídica y forense, y lo mismo en la reinserción, cuando ya la persona pues va a ser despedida o el manejo de la situación de la víctima, ¿verdad? Todos estos elementos desde un enfoque psicojurídico, ¿verdad? Entonces, a esos elementos, bueno, doctor, pues, ¿cómo rayos podemos ver esas ciertas tendencias, ¿verdad?, más allá de lo que dice Netflix y Hollywood? Bueno, mire, usted va a identificar que estas personas van a tener, ¿verdad?, poca empatía, ¿verdad? Por lo general son cínicos o medios déspotas en sus actuaciones. No quiere decir que la persona con esta conducta en situaciones particulares pues es un sociópata, ¿verdad? Es que tiene que haber una frecuencia, una tendencia, una concurrencia en las conductas, ¿verdad?, que no es una situación momentánea.
Por eso es bien importante evaluar todos estos criterios, por ejemplo, en Puerto Rico y también en muchos países de Latinoamérica, en España, Estados Unidos, etcétera, el tema del acoso laboral, ¿verdad? O el bullying, como el término en buen español, inglés, mencionan, pero es acoso, ¿verdad? El acoso laboral. Entonces tenemos que entender desde el aspecto de la psicología jurídica y forense estas características, a ver si realmente es la conducta o la patología de la persona. Así que, de forma general, ¿verdad? No hay que ser muy psicólogo para esto, usted va a identificar unas tendencias, como le dije, de cinismo, narcisismo bien marcado, ¿verdad? Y en el tema que siempre digo de narcisismo es, ¿verdad? Pues todos nos tenemos que querer, ¿verdad? Es parte de nuestro andamiaje de estímulo a nuestro cerebro y nuestra salud mental. Pero tenemos que entender que la patología, ya la enfermedad de narcisista, pues es una persona que está por encima de los demás, es la persona más bella del salón, es la persona que más se proyecta, es la persona más inteligente, ¿verdad? La persona se cree que tiene esas características y que por ende está por encima de los demás, ¿verdad? Esto es un tema que puedo hablar básicamente en 3 y 4 podcasts, pero para que vayamos entendiendo esas conductas dentro de nuestra organización, ¿verdad? Con cuánta frecuencia estas personas se creen supremos sobre los demás, ¿verdad? Y que tienen el derecho de pisotear a los demás. Entonces usted ve muchas características en ocasiones de líderes o jefes o personas encargadas en la organización con esta tendencia. Y por lo general, estoy hablando por lo general, pues son personas que son aplicables, ¿verdad? Pensantes, personas con capacidad cognitiva en su trabajo y que por lo general hacen bien su trabajo. Y entonces la alta gerencia o junta de directores, etcétera, por lo general deja pasar estas tendencias, ¿verdad? De poca empatía, de abuso contra otros empleados o contra compañeros de trabajo. Y entonces, como toda conducta, cuando no se controla, se sigue desarrollando, ¿verdad? ¿Y qué pasa en la organización cuando se lo va dejando pasar, lo va dejando pasar, lo va dejando pasar? Pues en un momento dado va a explotar, ¿verdad? Y ahí es que vamos a tener probablemente el caso de violencia dentro de la organización que ha pasado en situaciones, por ejemplo, en agencias o organizaciones de ley y orden, ¿verdad? Que el personal está armado, pues entiéndase la policía u otras organizaciones, donde entonces ya la agresión va con otro instrumento, ¿verdad? Que sería el arma de fuego. Así que por eso es la importancia, ¿verdad? Más allá de la agresión física o el hostigamiento sexual o el acoso laboral, en el caso de esta conducta sociopática en los delitos financieros, pues usted va a tener el defraudador, el corrupto dentro de la organización, que ya su estímulo va hacia eso. Así que desde el elemento sociopático del impulso violento y lo mismo a la violencia financiera, que es de robar, en el caso de fraude y corrupción, pues cualquiera de estos aspectos va a afectar el estado mental de la organización, el estado mental de los que trabajan allí. Así que no va a ser una organización saludable, ¿verdad? Y siempre hay tendencias de estos premios a las mejores organizaciones, etcétera, pero no veo en los criterios de evaluación en estas mejores organizaciones la identificación de estas conductas, ¿verdad? Sociopáticas, que probablemente por lo general son solapadas, ¿verdad? Se esconden dentro de la organización, no es que se expongan de forma natural como otras situaciones que puedan estar pasando. Así que mi recomendación, ¿verdad? En este podcast es que vayan analizando este tipo de situación dentro de su organización, donde tenemos que entender que probablemente hay una tendencia a esta conducta antisocial, cuánto se repite y, ¿verdad? Dentro de las conductas sociopáticas o psicopáticas, pues no tienen cura, ¿verdad? No es que le dimos una pastillita al psicópata y se le quitó los psicópatas, no, eso no va a pasar. Pero es identificar la conducta y que se le dé el tratamiento apropiado y pues claro, pueden convivir en sociedad y pueden convivir dentro de la organización controlando esos impulsos. Pero uno como dueño de la empresa, como gerente, como
como supervisor, es importante que podamos entender estas conductas y de cómo manejarlas, porque no se discute esta temática, ¿verdad? Esta es la importancia del desarrollo de este podcast y de estos temas. Y ya luego en la página van a ver los enlaces que le dan like, ¿verdad? La campanita, etcétera, y los enlaces donde se pueden comunicar con nosotros si quieren discutir estos temas, ¿verdad? De una forma más profunda o temas particulares similares de situaciones que puedan estar pasando en sus organizaciones, en sus empresas, que no se discuten, ¿verdad? Pues yo he trabajado toda mi vida como psicólogo industrial en las conductas desviadas, ¿verdad? Las conductas desviadas en la organización son las personas que no siguen las leyes impuestas en la organización, ¿verdad? Las conductas contraproducentes son las personas, ¿verdad? Se identifican estas conductas que no siguen más allá los reglamentos. Pues cada empresa tiene su reglamento interno, ¿verdad? Tiene su particularidad. Pues podemos ver tendencias a manipulación y mal manejo de los reglamentos. Luego, ya más marcado, ¿verdad? Dentro de esa conducta desviada, que puede haber una tendencia sociopática, ¿verdad? Es esa conducta desviada. Es ya la persona que constantemente está manipulando o violando las leyes, tanto del Estado como las leyes que le implican a la institución. Por eso es bien importante, en mi caso que trabajo en muchos temas dentro del área de cumplimiento, que es el área de reglas y leyes que le competen a las distintas organizaciones, y trabajamos desde las neurociencias a entender el cerebro de estas personas que constantemente están violentando la ley, para poder identificar en los procedimientos dónde pueden haber esas brechas que las personas pueden estar manipulando, ¿verdad? Entonces, pues, le damos herramientas a las organizaciones para que puedan manejar de forma adecuada esto. Minimizamos los riesgos y, por ende, las pérdidas. Bueno, más allá en el caso de fraude o corrupción, pero también en el caso de hostigamiento, como muchos casos quizás que se han visto en la prensa de distintos municipios o empresas, en el tema, ¿verdad? De hostigamiento sexual laboral o acoso laboral, ¿verdad? Así que es la importancia de manejar estas conductas sociopáticas en la organización. Bueno, se despide el doctor Javier Morales, muy agradecido por su participación, así que seguiremos comentando. Muchas gracias.